Hace 2 años estuve trabajando en una aplicación que ocupaba el procesamiento del lenguaje natural para poder aprender idiomas. Yo trabajaba como desarrollador ahí, a pesar de que no me interesaba del todo. Bueno, no voy a mentirles, realmente odiaba programar. Y siento mencionárselo, chicos, pero realmente es una de las razones por las cuales no he terminado la serie de desarrollo que inicié del API. Sin embargo, si aún les interesa que continúe esa serie, les invito a que vayan al último video, lleguemos a las 100 likes y me comprometo a terminarlo y terminarlo bien. Bueno, regresando al meollo. Dentro del trabajo que les cuento, les hice saber que pues estaba trabajando en cosas con inteligencia artificial y que podrían ser utilizadas, pues sí, para aprender estos idiomas. Y sí que el CEO me llamó un día y dijo, oye, ¿sabes qué? Suena bastante interesante. Vamos a ver cómo podemos empatar tu carrera con lo que estamos haciendo aquí. Entonces dije, ok, va, me gusta mucho la idea. Sin embargo, no tenía ni idea de lo que me acababa de meter porque pues nunca me había metido a temas de lenguaje natural. O sea, eran cosas muy sencillas como, no sé, detectar cuántos recámaras necesitaba para vender una cosa, cosas así que tienen que ver en la carrera. Era muy sencillo. Pero el problema que tenía que resolver era cómo lograba hacer que se encontrara la raíz de las palabras. Por ejemplo, tenía corriendo o correría, pues su raíz sería correr. Gatito, pues es gato. Poderosísimo, pues es poder. ¿Entienden el punto? ¿Cómo logro hacer ese trabajo de encontrar la raíz de las palabras práctico para la empresa? Así que me puse a investigar qué se estaba haciendo en el 2020 que podría hacer ese trabajo mucho más sencillo. Hola, mi nombre es Christopher y estás en The Happy Cookie Hour. Hoy te voy a explicar cómo inicié en el procesamiento del lenguaje natural y cómo a través de desarrollar un modelo de generación de lenguaje, anticipé lo que iba a venir en el futuro. Y vamos a serles honestos. ¿Quién es? Bueno, yo. Les voy a ser honestos. No soy ningún experto. Sin embargo, me metí al menos 3 meses exclusivamente en esta área. Me pagaron por ello. Inauguré el área de investigación y desarrollo. Y quiero que quede completamente claro. No voy a compartir ningún detalle en cuanto a código y demás porque respeto a la empresa con la que estuve. Sin embargo, sí les quiero contar cómo me fue. Así que si en dado caso tú quieres iniciar en esta área, sepas que te vas a enfrentar, que tendrías que aprender y qué esperar. Bueno, para empezar, yo no tenía ni idea de cómo podía convertir palabras en algo que una computadora puede entender. Si entienden ustedes, las computadoras son ceros y unos, ya saben. Nosotros escribimos palabras, así lo entendemos por las máquinas en sí mismo, no. Así que pues tuve que intentar entender cómo funcionaba esto. Así que tuve que ir a algo un poco más complejo. No iba a iniciar con Machine Learning, inicié con cosas más pesadas, un tema de aprendizaje profundo. Para los que no sepan qué es un aprendizaje profundo, un modelo de aprendizaje profundo, bueno, yo les recomiendo que chequen el video que les voy a poner por aquí, en el cual hablo acerca de cómo funciona. Habla acerca de que funciona como si tú tuvieras una paleta de colores, puedes combinar estos para poder conseguir un color más complejo y de esa manera detectar cualquier cosa. Por aquí te lo voy a dejar. Te invito a que lo cheques. Es otro tema, pero hablo del tema. Ahora, lo primero que aprendí fue el concepto de perceptrón. El concepto de perceptrón, y aquí voy a verlo bien técnico, es una manera en la que pues tenemos, es como una neurona. Convierte una entrada en cosas más complejas. Por ejemplo, si yo le paso un valor, tiende a convertirlo y pasarlo en otras neuronas para que entonces a través de esas combinaciones se creen funciones más complejas. Esto era importante entenderlo, ya que pues todo lo demás que iba a hacer estaba íntimamente relacionado con eso. Así que pues si tú quieres entender y adentrarle, tienes que entender muy bien lo que es una red neuronal, las funciones de activación, los optimizadores, la propagación inversa o backward propagation, para si lo quieres buscar en inglés, y pues muchas otras cosas. Si ya lo entiendes, estás preparado para el siguiente paso. Por ejemplo, lo que siguió para mí fue aprender pues simplemente cómo es que las computadoras pueden traducir el texto a números. Entonces, lo que hicimos fue convertir una palabra en un vector. A este proceso pues, se le conoce como vectorización y requiere utilizar muchas palabras y solamente las más importantes para poder obtener el mejor resultado. Así que las palabras como la luz y preposiciones se van a eliminar. Una vez tengas estas palabras, creas una bolsa de palabras y utilizas todo lo que tenía esas palabras a su alrededor para poder darle valores en ciertas dimensiones. Entonces, esas dimensiones si las comparas, por ejemplo, un vector con otro vector, te puede dar relaciones interesantes. Por ejemplo, niño y hombre tienen una relación similar y encontrarías una relación similar si tú comparas, por ejemplo, el vector de niña y mujer.
Lo mismo pasa, por ejemplo, de hombre y mujer con niño y niña. Hay cierta relación que está implícito en esos vectores. Entonces, funciona mucho para poder saber, por ejemplo, analogías, ¿no? Que pueden venir en el tema del lenguaje, acorde a las dimensiones que se hayan definido a través de las palabras. Pero bueno, una vez que tienes tu lista de palabras, ya hiciste un gran paso, tienes que aprender bien el tema de la vectorización. Luego de entender la vectorización, lo siguiente que se aprende, o bueno, lo menos lo que yo aprendí, fue sobre redes convolucionales. Y esto de redes convolucionales puede ser un paso que se puede omitir, pero a mí en lo personal me interesó. ¿Por qué? Porque se ocupan ese tipo de redes convolucionales para hacer visión máquina. Y es que las redes convolucionales lo que hacen es que tienes una matriz, y para las matrices son tablas. Pues una imagen puede representarse por una tabla, cada puntito es un campo en una tabla. Dije, ok, ¿eso para qué me sirve? Pues bueno, lo que hace las redes convolucionales es que las imágenes las va convirtiendo más chiquitas, o sea, hacer lo que haría, por ejemplo, WinRAR, que es hacer las cosas más compactas en una imagen más chiquita. Entonces tienes una imagen grande traducida a una un poquito más chiquita, y esos pequeños pedacitos de imagen te ayudan a detectar zonas lisas, o a lo mejor trazos, o a lo mejor líneas, curvas, etcétera, ¿no? Ahora, teniendo eso en cuenta, tú puedes saber entonces si tienes ciertos patrones de qué estás hablando. Puedes hablar de un perro, de una persona, algunos cambian mucho, otros no. Y pues bueno, la forma en cómo funciona es a través de las distancias estáticas. Si ustedes saben acerca de cómo funcionan las distancias, por ejemplo, sabes que, o bueno, si alguna vez han estudiado arte, saben que hay cierta distancia proporcional, a lo mejor de la distancia del ojo con la nariz, la nariz con la boca. Bueno, eso la máquina lo aprende a través de convertir esas imágenes en cosas más chiquitas. Y sabe diferenciar que cuando hay ciertas distancias distintas, estás hablando del perro. Entonces funciona mucho para distancias estáticas. Ahora, si hablamos, por ejemplo, de palabras, exclusivamente de una palabra, ¿cómo tú entonces puedes convertir eso en una imagen? Bueno, pues cada letra puede representar un valor de 0 y 1. Por ejemplo, tenemos las 27 letras del alfabeto, ¿no? ¿Sí son 27? Creo que son 27. Y se va haciendo de forma secuencial. Entonces vamos a tener nubes de puntitos que te reflejan, en este caso, la palabra, y donde va a haber mayor cambio, en este caso yo pensé, para el tema de la lematización iba a ser al final o al inicio, depende de lo que tú tengas. El único problema es que las distancias, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando tienes ese mismo patrón en medio de la imagen? O si la palabra está, no sé, en un idioma que ocupa muchísimas letras. Por ejemplo, el inglés me parecía tenía 50, la palabra más larga de 57 letras. Para evitar que se rompa, ¿cómo conviertes eso? Entonces, estaba un relajo. El proceso, aparte de convertir la palabra en una imagen, es muy lento, y la de convertirla también, por lo que no quise ir por ese camino, aunque fue bastante interesante porque tenía ciertas imágenes, pues que asemejaban una palabra. Es bastante curioso, la verdad. Si lo quieren intentar un día y quisieran perfeccionarlo, posiblemente sí se pueda hacer. Será cuestión de que me digan. Yo no lo intenté y la verdad no quise ir por ese camino. Pero seguimos en el siguiente punto. Lo siguiente que entendí después de ese intento fallido fue que, bueno, pues el orden de las palabras y de las letras importa. Las oraciones importan porque no es lo mismo decir tengo verdura fresca, tengo a ver la dura fresca, ¿no? O sea, no es lo mismo, así que pues bueno, hay que inyectarle de alguna forma ese orden que a lo mejor en un formato de imagen es muy difícil que lo pueda entender la máquina por la manera en cómo se maneja. Tiene que estar también definida. No le puedes meter, por ejemplo, un día, ay, se me antoja meterle 5 palabras, que pues sí, le puede caber a un modelo que tiene de entrada 20, pero pues si tienes 20, a fuerzas necesitas decir siempre que van a entrar 20, no se te puede antojar un día meter 25 palabras de inicio, porque entonces se va a romper. Significa que tus oraciones están limitadas desde ese momento en la parte de la secuencia, que es un precio pequeño a pagar para poder entender la relación entre ellas. Así que lo que atendí fue el modelo de secuencia. ¿Cómo funciona? Todas las palabras están conectadas, una detrás de otra. Significa que la palabra que viene del antes de mí me define a mí, y yo defino también a la palabra que viene a futuro. Es más o menos como funciona en una oración. Y esto pues funciona muy bien para oraciones, ¿no? Yo necesitaba palabras, entonces dije, quizás podría funcionar. Por ejemplo, hay palabras que tienen un patrón muy definido, ¿no? Te voy a dar un ejemplo. Árbol, arboleda, arbolito, pues sabes que todo sigue con árbol, ¿no? Pero ¿qué pasa si encuentras una palabra como armonía? Debería de ser capaz de entenderlo, pero encuentra un patrón que puede hacer que se vicie, ya que aprendió muy bien que el inicio de árbol, perdón, se le precede un bol. Así que puede viciar un poco tu resultado al final y te da resultados, la verdad, no muy buenos.
También, ¿qué sucede cuando entiendes la palabra are? No al inicio, pero al final de la palabra. Pues complica un poquito, te les digo, no es de la mejor opción, porque no detecta o no recuerda si estás hablando de la misma cosa, simplemente detectó que hay un patrón que se repite. Entonces, sí hay un orden que se tiene que respetar, pero también se tiene que recordar. Así que solamente ser secuencial no iba a funcionar, ¿ves? Así que aprendí otro término, que una vez que tú hayas dominado el tema de la secuencial, que obviamente tiene sus funciones y como te dije está muy bien para el tema de las oraciones. Yo aprendí lo que es el LSTM, es un acrónimo para decir Long Short Term Memory, o memoria de corto, mediano plazo. Largo plazo, perdón, mediano no. Como indica, guarda esta información de corto, mediano plazo, sabe cuándo discriminar y cuándo estás hablando de un tema. Si, por ejemplo, yo te estoy hablando de el perro corrió y luego se fue al espacio, el modelo es capaz de entender que la siguiente parte de se fue al espacio sigue hablando del perro, no estás hablando de otra cosa. Entonces, estamos encontrando ya cosas más complejas, ¿verdad? Y como les digo, mientras más complejo es, la cosa también se vuelve más pesada, tarda más tiempo, pero bueno, supongamos que con ese tema del tiempo y del procesamiento no nos vamos a enfocar ahorita, cosa que no hice en su momento y después me pagó caro. Pero bueno, me sirvió para aprender. Lo siguiente que vi fue, bueno, me gusta, esto puede funcionar. El único problema es qué sucede cuando tienes oraciones muy largas o palabras muy largas. A veces olvida o no aprende o no recuerda completamente lo que se tiene que aprender, ¿no? O sea, a veces se le olvida porque pues, son palabras muy largas y a lo mejor se queda siempre con la información al final. O si trabaja siempre con palabras de 5 sílabas, si de repente le das una palabra de 3 sílabas, a fuerzas va a detectar patrones al final o va a esperar que le siga llegando más información, por lo cual tener 3 sílabas no va a tener el mismo peso que si tuviera 5. Volvemos a entrar a otro tema de sesgo o un freno. Lo cual, bueno, aumenta la complejidad, ya estamos metiendo un tema de memoria, pero como les digo, pues secuencias largas se rompe. Ahora, yo utilicé un modelo de secuencia y dije, voy a intentar hacer que sea bidireccional. ¿Cómo funciona esto? No solamente es de la primera a la última, sino de la última a la primera. Significa que entonces hay una conexión que se va a extender de un lado al otro. Muy bueno, por ejemplo, para poder, te digo, detectar bien el contexto de una oración. Malo para oraciones muy largas. En este caso, yo ya había entrado en algo demasiado complejo. Yo ya había entrado a entender lo que es modelos de secuencia con redes de memoria bidireccionales, utilizando un codificador y decodificador. O sea, yo te estoy hablando de algo muy, muy pesado, muy complejo para una tarea muy simple. Hablando creo con mi jefe en ese momento me dice, ¿sabes qué? Te está tardando mucho tiempo. Tienes que entender que en un producto que se va a vender, tienes que responder rápido, el cliente se va a frustrar. No me importa entonces pagar más memoria para tener tablitas que respondan más rápido que tu modelo, que es muy inteligente. Prefiero mejor dar velocidad. Tiene absolutamente toda la razón. Entonces, pues bueno, yo no me quise quedar con la espinita y dije, voy a terminarlo. Y la ventaja es que conseguí un modelo que me pudiera traducir el inglés y el francés. O sea, era una traducción que yo escribí una palabra en francés y me traducía el inglés y viceversa, ya que entendía o recordaba que ciertos patrones se pueden ver traducidos al otro idioma y estaba bastante bien. Me dio resultados muy buenos, yo creo que un 70% de las veces daba un buen resultado, pero se quedó ahí y dije, ching, ¿qué hizo mi jefe? Bueno, pues se puso a trabajar y lo que hizo fue, voy a tener mi tablita, pero pues las tabletas son muy pesadas y como él es un gran programador, lo que hizo fue refactorizar la tabla y la convirtió en algo mucho más sencillito que respondía mucho más, o sea, era el punto medio entre el modelo que yo hice junto con las tablas de consulta. Lo cual, pues bueno, se respeta, ¿no? Yo estuve también ahí apoyándole, pero pues dije, chin, ya creo que está muy complicado, hacer este tipo de cosas está para mí fuera de mis capacidades, quizás no vuelva a tocar nunca temas de modelos, de inteligencia artificial, pues ya valió. Sin embargo, llegó aquí, y quiero hacer súper énfasis, a mi vida una luz que atravesó mi ventana
y me dijo, ¿sabes qué? Quiero ver cómo podemos apoyarnos mutuamente porque estoy buscando hacer algo con procesamiento de lenguaje natural. Les voy a hablar de mi amigo Anthony, que es del Perú, nos conocimos en una página de Facebook, y él publicaba que necesitaba a alguien que supiera acerca de lo que estaba en la industria. Y todo lo que había en ese momento estaba en inglés y en hindú. Él no sabe ninguno de los dos, entonces yo fui su intermediario y le platiqué todo lo que le acabo de decir a ustedes, obviamente muchísimo más técnico, con temas matemáticos y demás. Por tema de tiempo no me voy a extender mucho ahí. Y él me dice, ¿sabes qué? Acabo de ver, porque en esos días acaba de salir a la luz que habían hecho un modelo súper potente llamado GPT-3, el cual era hasta ese momento el modelo más poderoso jamás entrenado, capaz de codificar, capaz de crear conversaciones convincentes a nivel humano y de hacer muchas otras cosas de las cuales pues, realmente no fue programado para ellas. Lo cual dije, órale, está bastante bien optimizado en el lenguaje. Y su curiosidad y mi curiosidad llegó, ya que investigando un poquito, me di cuenta que tenían una base y eran los transformers. Un transformer es lo siguiente que te sigue cuando entiendes lo que es un sequence to sequence bidirectional LSTM, que es un nombre súper largo, pero es lo siguiente que le sigue, ya que se basa en poner debajo una base de codificador, que es prácticamente una parte de red bidireccional, con un decodificador. No recuerdo muy bien, hay dos tipos de modelos, los que son en concatenar codificadores y otros decodificadores. O sea, en vez de poner uno y otro, porque el codificador lo que hace es que metes una palabra en inglés, sale una en francés. Lo que hace es que metes muchas y como tienen memoria, son capaces de poder recordar por medio de los textos que tú les des, mucho texto. No recuerdo bien cuál era. Google hizo una, OpenAI utilizó otra, pero los dos se basan en lo mismo. Y dije, oye, se parece mucho a lo que yo hice. Así que nos metimos en una carrera para ver cómo replicar eso de una manera en que pudiéramos, pues, hacer algo. La verdad es que, ¿por qué no? Y ahí me apasioné. O sea, me metí a investigar. No había muchos recursos. La verdad es que yo aprendí mucho viendo videos, leyendo. Y como les dije, no soy un experto. Acababa de entrar a la industria apenas hace unos 5 meses, hablándoles en ese momento. Entonces dije, bueno, ¿y ahora qué sigue? Pues necesitábamos mucha información de entrada. Entonces, lo que él estuvo haciendo fue ayudarme a recopilar textos, ¿no? Dije, mira, ¿sabes qué? Queremos que aprenda a programar y que aprenda español. Entonces, me trajo PDFs convertidos a un formato en el cual se puede trabajar, como les dije, la entrada de las palabras. O sea, si tú tienes, por ejemplo, 40 palabras y decimos que cada palabra tiene, no sé, 5 letras, decimos que tenemos más o menos 200 palabras de entrada, ¿no? Entonces necesito tener bloques de palabras o en texto que tengan esa entrada para entonces la salida pueda tener un contexto, una congruencia y demás. Él trabajó en ello. Y yo me encargué de ver el tema de la arquitectura. Entonces hice dos cosas. La primera, y es la que me frustró un poquito cómo se llevó. Adapté mi modelo, que ya había hecho para traducir inglés y francés, a lo que había hecho Google con BERT. Si ustedes buscan qué es BERT, como les dije, es meter un codificador o un decodificador y ponerlo encima del uno del otro para recibir una salida bastante buena. Tenía muy buenos resultados a nivel técnico, o sea, ya habían hecho algunas pruebas y dije, vamos a utilizar ese. Pues convertí todo, combiné todo, funcionaba, pero estaba demasiado inmenso eso. No les voy a mentir, tuve que buscar apoyo por parte de investigadores, o sea, doctores que se estaban encargando de hacer tesis y eso. Pero no tenía que ser gente de Latinoamérica. Mi amigo es del Perú y yo soy de México, entonces tuve que buscar gente que estuviera a mi alcance porque intenté hacerlo con Google en mi propia manera. De hecho, quien nos lo sugirió fue una persona que no sé cómo llegó a la conversación. Nos digo, ¿sabes qué? Posiblemente requieras un clúster, una granja que pueda trabajar eso. Requeríamos mucho poder de computación. Entonces, lo que hicimos fue, ok, vamos a intentar utilizar la nube. Entonces, contraté la nube y hay un modelo de free tier, que es capa básica, el cual te permite utilizar sus recursos sin cobrarte absolutamente nada. Y dije, pues lo voy a aprovechar. Y les voy a leer lo que le mandé yo al investigador, porque yo me capé, o sea, llegó un punto en el cual intenté hacer o llegar al límite con Google para poder entrenar eso y no me dejó. Entonces les voy a leer lo que le puse porque
es muy explícito, ¿no? La manera en cómo lo trabajamos. En este momento estoy trabajando con alguien del Perú para poder trabajar un modelo tipo GPT-2, tipo BERT, le mencioné ambos. Tenemos una arquitectura ya armada y tenemos también un dataset para entrenarlo. Escuchen, es demasiado grande para poder hacerlo nosotros. Nuestro set de pruebas que estamos usando es de 70,000 tokens y tiene aproximadamente 57 millones de parámetros. O sea, es una cosa bárbara. O sea, cada uno era una neurona. Usando Google Cloud, que es una infraestructura pues mucho menor del que se utilizó para los modelos más grandes, tuvimos que nosotros también reducir nuestros parámetros. Utilizamos 900,000 parámetros y 60,000 tokens. O sea, fue una reducción más del, o sea, estamos utilizando menos del 10% de lo que iba a ser. Y la capacidad actual de la nube para nosotros es de 16 computadoras virtuales con 120 gigabytes de RAM. Con lo cual, logramos hacer un preentrenamiento el cual no nos da los resultados que estamos buscando. Y sí, efectivamente, los resultados eran muy, pero muy malos, ya que las palabras no eran las indicadas, no eran las suficientes. Es que, pues bueno, en fin, ¿qué se iba a hacer? Y bueno, para no hacerles el cuento más largo, se centró ellos en que, mire, no te preocupes, lo recomendable es que ustedes hablen con tal persona, a ver si les presta la granja. Les dije, ¿cómo lo hacemos? ¿No? O sea, les marqué y me dijeron, porque tuve que hablar al Instituto Politécnico de mi país, y les dije, ¿sabes qué? No tengo acceso a un data center, pero ustedes sí tienen, es un tema de investigación, es para levantar el honor del país. Obviamente, pues lo único que buscábamos era que nos prestaran su servidor un fin de semana, un día que no lo tuviera, pero pues en ese momento estaban muy ocupados investigando temas geográficos, lo cual se respeta, ¿no? Pero pues, en mi país no se le da ese apoyo a temas de investigación, a pesar de que teníamos las pruebas de los resultados que habíamos conseguido, no fueron suficientes para convencer a los del Instituto Politécnico. Así que, en fin, nos pusimos a llorar, quisimos buscar una solución, así que dijimos, bueno, si con BERT no se va a poder, vamos con el siguiente modelo, que es el de GPT. Y es que, ahí les va, nosotros pensamos, ¿cómo hacemos para que esto pueda funcionar en nuestra computadora? Y bendito sea Dios y quien se le ocurrió que en ese día, como ya había salido GPT-3, liberaron el código de GPT-2, que es un modelo más pequeño, al público para que todo que quisiera entrenarlo lo pudiera hacer. Entonces ya teníamos prácticamente todo, solo que teníamos que convertir, en este caso yo puse, porque nos hacía falta un poco más de texto hablado, porque todo parecía instrucciones, que era lo que no nos gustaba, textos míos, le pedí a mi esposa y obviamente mis chats de Facebook y sus chats de Facebook se utilizaron para poder entrenar el modelo, lo cual fue muy chistoso porque prácticamente lo estábamos entrenando con palabras, conceptos y obviamente un nivel de lectura y de comprensión de un chico de 12 a 17 años, lo cual nos dio resultados muy interesantes, chequen. Utilizamos ese dataset y lo pusimos a entrenar. Tardó unas cuantas horas, porque lo entrenamos en mi computadora y también en la nube. Mi Mac es muy, muy sencilla, no me permitió hacer mucho, así que tuvimos que utilizar Google Lab y tuvimos que caparlo para que no nos fuera a tirar el modelo y tuviéramos que empezar de nuevo. La ventaja aquí es que podíamos iniciar con ciertos, se le llaman batches, que son grupos o sets de palabras. Entonces, haz de cuenta que iniciábamos con los primeros 10,000 y luego íbamos con los 20,000 y luego íbamos con los 30,000, así hasta que juntáramos los 70,000, que les dije que eran los tokens. Y chequen bien cómo fue el tema del resultado. El modelo fue grandísimo de entrada, pesa 2 gigas. Porque hicimos varios, ¿no? Entrenamos uno para temas de matemáticas, uno de español y otro que tenía que ver con nuestros chats. Tuvimos que hacer que tuviera un formato de pregunta-respuesta, como si fuera un chatbot, así que chequen más o menos. Le podías hacer una conversación, pero como te dije, son respuestas de un chamaco como de 12 años. Por ejemplo, un par de frases, como río porque es muy gracioso, XD. O, ok, me enojo para que deje de jugar. Ajá. O, por ejemplo, ¿cómo olvidar? Hola, terminaste la prepa en tu lab. Pues sí, es un hecho, yo terminé mi preparatura en mi lab, entonces fue como curioso que eso me lo respondiera la máquina. Y estuvimos así horas y horas y horas. Todas estas frases son bastante interesantes y pues son esperables. Sin embargo, me hizo ruido porque empecé a ver conversaciones que había tenido yo con amigos y también mi esposa con amigos. Dijimos, oye, como que
Me recuerda a una conversación que tuve con fulano. Y cuando leí, por ejemplo, no, men, por eso de amor, es que Chris, me tienes que pasar el menú. Dije, ok, eso es una conversación que tuve con un cliente para un tema de un menú. Me cayó el 20 y comparé con los resultados que está, por ejemplo, con GPT-3, que mucha gente se puso a investigar. De hecho, igual Todd se subió uno hablando de cómo lo hizo. Los resultados que obtuvo eran como predefinidos, pero quería corroborarlos y definitivamente son predefinidos, como que ya está condicionado el modelo a contestar de cierta manera. Entonces, los resultados que obtuvimos son los siguientes. Primero, los textos que se usan para aprender van a sesgar tus respuestas. ¿Qué significa? Están condicionados. Lo segundo, el tamaño y tiempo que toma crear el modelo, pues ni de chiste te va a caber en un teléfono y no va a funcionar como les dije. Si yo le hubiera querido dar esto a mi jefe para que lo utilicen en la aplicación, me hubiera mandado por un tubo porque la respuesta es muy lenta. Precisamente porque requiere mucho poder de procesamiento para algo que se puede hacer con otro tipo de herramientas, como lo que hizo él. Y tercero, las dimensiones que ocupan las palabras también ya vienen limitando el modelo en un inicio. A la hora de vectorizar, las palabras no son comparables con la forma de cómo nosotros experimentamos nuestro entorno. Una máquina no puede entender qué es tener hambre de pasión o morir de amor. Sí le puedes más o menos intentar explicar cómo funciona el poner una palabra delante de la otra para que pues imite, pero no lo puede experimentar. ¿Qué significa? Pues que nosotros sí podemos y podemos describir esto también de otro tipo de maneras, ¿no? Hablar a lo mejor entre líneas y hacer entender información de otro tipo de formas. ¿Por qué? Porque nosotros podemos sentir, porque nosotros tenemos otro tipo de experiencia que nos permite entender el mundo no solo a través de palabras. Tenemos un mundo interior que las máquinas no tienen. Así que pues es muy difícil que pues estas máquinas también puedan salir de esos vicios. Y es muy probable que se queden así, al menos por un momento. ¿Cómo? Como loros, ¿no? Loros estocásticos se les llama. Así que ustedes tranquilos, no, es muy probable que no cobren conciencia, que puedan entender, reflexionar. Va a ser muy difícil, quizás hasta imposible. No va a lograr hacer silogismos ni razonamientos más allá de lo que se les enseñó. Todo esto lo están descubriendo apenas con lo que sucedió apenas este año, hace unos días, con la discusión que ocasionó un ingeniero en Google al escribir en su blog que al platicar con una inteligencia artificial que ellos mismos entrenaron, él pensó que había cobrado conciencia. Y esto nos lleva a temas quizás peligrosos y de muchos riesgos. Riesgos que ya cubrí en otros videos que te invito a que revises, porque en lo personal, a mí me da muchísimo miedo y quizás tú también tendrías que pensar en tenerle un poco de miedo a eso. Chécate el video y vas a entender a qué me refiero. Te agradezco muchísimo por haberme sintonizado. Gracias por haber llegado hasta aquí. Si te gustó, dale manita arriba. Suscríbete. Y pues nada, nos vemos pronto por acá. Espero poder traerles más contenido. Cuídense mucho. Hasta luego.